por entendernos. Aleluya. Hace ya, con hoy son 10 semanas de estar hablando, hermanos, de este tema que le hemos llamado la obra completa de Cristo, cómo experimentarla. Esto se trata de experimentar, hermanos. Hablar de un Dios que sana y no ser sanado, me parece que no tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Hablar de un Dios que provee y que no experimentemos la provisión, entonces algo debe andar mal. Dios sí provee, pero ¿por qué yo no estoy experimentando la provisión? Dios sí sana, ¿por qué yo no estoy experimentando la sanidad? Dijo en una ocasión Cristo, al que cree, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Necesitamos creer, hermanos. Y si la obra de Cristo, hermanos, es una obra transformadora, yo no dudo, hermanos, de que Dios sane, pero he visto centenares de personas sanadas que nunca fueron transformados, hermanos. Entonces, la prioridad o el evangelio no trata de la sanidad física. Con eso yo no estoy diciendo que Él no sana, hermanos, porque yo soy testigo de la sanidad. Lo que quiero decir, hermanos, es que esa no es la prioridad del Señor. Buscar al Señor para que me sane es buscarlo equivocadamente. La sanidad, hermanos, Él la hace, sí, pero no es por esa la razón que le debemos de buscar. Pensar, hermanos, que el Señor vino entonces solamente para eso, para hacer milagros, es equivocar el evangelio, es equivocar la razón de su venida. La razón de su venida tiene una causa. Hay una causa por la cual Él vino. Y no es exactamente por esa, hermanos, que les estaba diciendo. Por hacer un milagro, por sanar un enfermo, por, no sé, arreglar un matrimonio. Todo eso Él lo hace, hermanos. Pero esa no es la causa por la cual Él vino. Cuando entendemos la causa de su venida, entonces nos vamos a enfocar en eso y vamos a comenzar a ver a Dios haciendo esa obra transformadora en nuestro corazón. Si el problema del hombre fue la caída, entonces la causa de su venida es el levantamiento, ¿sí o no? Si el problema de la humanidad fue que cayó, hermanos, que pecó y murió, como está bien claro en el libro del Génesis, entonces la causa o la razón de su venida es perdonar y dar vida, o sea, resucitar. No es, hermanos, ayudarnos a tener una mejor vida, sino a darnos una nueva vida. Porque la que tenía el hombre la perdió. La paga del pecado es la muerte. ¿Ven, hermanos? Y por cuanto todos pecamos, entonces todos morimos. Entonces toda la humanidad necesitaba vida. Y todo eso comienza con un nuevo nacimiento. Y luego, hermanos, con un crecimiento hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz no arregló el problema interno de la humanidad. Porque muchas veces se oye a la gente, al predicador decir que en la cruz se arregló todo, lo cual, hermano, por favor no me tomen mal y escuche con atención, no es la verdad completa. Ciertamente en la cruz sucedió algo tremendo.
Ciertamente en la cruz sucedió algo grande, pero no es ahí donde se arreglan los problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la cruz sucedió fuera de nosotros. Ahí se preparó todo. Eso es cuando nosotros comenzamos a entender, hermanos, el viejo pacto y todas las prácticas del viejo pacto, prácticas que eran externas, todas. Entonces, hermano, entenderemos qué fue lo que pasó en la cruz. Era la muerte del cordero. En el viejo pacto mataban un cordero, lo mataban fuera del tabernáculo y luego el sumo sacerdote tomaba esa sangre y la llevaba dentro del tabernáculo al lugar santísimo y en un lugar llamado propiciatorio la derramaba. Y ahí, hermano, quedaba cubierto, no limpio, cubierto el pecado del pueblo por un año, no sin antes que hubiera una confesión de pecado por el mismo sumo sacerdote. Pero la muerte sucedía afuera y lo que llevaba la transformación sucedía adentro. Por eso la Biblia nos enseña que Cristo muere afuera y la obra de Cristo de afuera tiene que consumarse dentro de nosotros. La razón de su venida es, hermanos, a solucionar el problema de la caída, a quitar el pecado del hombre. No nos debería de sorprender, hermanos, a nosotros que nos hablen de perfección, de que debemos de ser perfectos. No nos debería de sorprender eso, hermanos, porque a eso fue que vino Cristo, ¿verdad, Ronnie? A que el hombre sea perfecto. Aunque, hermanos, aunque un montón de personas se levanten a decir es que mientras estemos en este mundo nadie es perfecto, que mientras estemos en este mundo nadie puede dejar de pecar, que mientras estemos en este mundo el hombre seguirá cayendo, etcétera. Aunque digan eso, hermano, eso no es la verdad. La verdad es que Cristo una vez lo hizo al hombre perfecto. Él lo hizo y lo volverá a hacer con todos aquellos que entendamos la obra interna de Cristo nuestro Señor. De la obra externa todos hemos oído y hemos hablado y la sabemos. ¿Por qué? Porque es externa. La muerte en la cruz, la resurrección, la crucifixión, todo eso lo sabemos muy bien. Pero hermanos, casi no muchos saben de la obra interna del Señor. Y vemos y no hemos podido ver que un montón de promesas que están en la Biblia apuntaban a esta obra interna que Dios quiere hacer con usted y que quiere hacer conmigo. Y que no, hermanos, y que no las vamos a poder experimentar de otra forma que no sea estando en Cristo nuestro Señor. Yo quiero decirle, hermanos, que Dios quiere hacerlo a usted perfecto. Dios quiere hacerlo a usted perfecto. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere, hermano, que usted no peque y que yo tampoco. Y que Él tiene el poder para hacerlo. Quisiera empezar, hermanos, aunque no voy a hablar mucho de eso, pero me gustaría que me pongan un momentito ahí en la pantalla. El Salmo 119, el versículo 11. Salmo 119, el verso 11. Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué? En el antiguo pacto, que era muy inferior a este nuevo pacto, el escritor de este salmo dice, se ve claramente que él no quería pecar, porque
el deseo y el mandato de Dios siempre ha sido que no se peque. Él nunca ha querido la desobediencia. Pecar es desobedecer a Dios. Cuando el hombre desobedece, el hombre se convierte en un pecador. Y entonces, hermano, les decía que la causa o la razón de la muerte de Cristo, de la resurrección y de la venida de Él a nuestro corazón hoy, tiene como fin, hermanos, que no pequemos. Hay por ahí otro salmo que dice, temblad y no pequéis. Pero uno ve a la iglesia, hermano, de hoy, hablando más bien, hermano, de no importa que caiga, el Señor lo levantará. Y la Biblia más bien dice, tiemblen y no pequen. Y aquí, hermano, el salmista nos dice, ¿cómo es que se puede vivir sin pecar? ¿Verdad que eso es lo que dice ahí, hermano? Yo sé que usted lo entiende. Yo sé que usted entiende ese versículo. Yo sé que usted entiende, hermanos, que esto se trata de no pecar. Y entonces cuando Cristo, en el antiguo pacto eran los dichos. En el nuevo pacto es cuando Cristo reina en mi corazón. Cuando ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Entonces el que no quiera pecar, hermano, lo que tiene que hacer es permitir el reino de Dios en él. Que Cristo reine en él, que Cristo gobierne en él, y así no puede pecar. Pero si persiste en que no se puede, entonces el final va a ser muy triste, hermanos. Muy doloroso. Le sucederá como el dicho de nosotros, los ticos, aquel famoso refrán de que camarón que se duerme se despierta en la cazuela. Si se sigue pecando, cuando despierte a la eternidad o cuando pase a la eternidad, será muy doloroso, porque, hermanos, no tendrá ya vuelta atrás. Morirá en el pecado. Aunque diga con su boca que Él está en el nuevo pacto, aunque diga con su boca que Él cree en Cristo, porque la señal de que alguien realmente cree en Cristo es, hermano, que no puede pecar, porque el Señor hace una gloriosa y maravillosa obra con Él. Entonces, hermanos, de eso es que trata la obra interna, de quitar el pecado para que el hombre no pueda pecar, de limpiar para que el hombre no lo pueda seguir haciendo, de borrar, hermanos, el poder, de quitar el poder del pecado. Y de eso es que quiero hablarles en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias a segunda de Corintios. Abra conmigo, segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mira, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo. Sí, lo que está diciendo acá, hermano, es que para que esas promesas se hagan realidad, todas las promesas de Dios se hagan realidad o las experimentemos, solo se pueden experimentar cuando el hombre está en Cristo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que dice, ustedes lo están leyendo. Todas, no unas cuantas, sino todas las promesas de Dios se hacen realidad, se experimentan
cuando nosotros estamos en Cristo. Si el hombre no está en Cristo, no es lo mismo decir que soy evangélico, que soy cristiano, que voy a una iglesia, que soy miembro de una iglesia, que tengo la sana doctrina, etcétera, no deja de ser solo dichos y palabras eso. Eso no demuestra absolutamente nada. Estar en Cristo es muy diferente. Posiblemente el estar en Cristo reúne todas esas condiciones que hablamos, pero puede ser que alguien hable de todo eso sin que realmente esté en Cristo, porque la señal de que alguien está en Cristo es que está experimentando todas las promesas del Señor. Y aquí hay que ver cuáles son las promesas que Dios ha hecho, hermanos. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Hacia dónde están enfocadas esas promesas? ¿Qué es lo que Dios nos promete? Porque hoy tenemos, hermanos, una iglesia, un montón de predicadores, hermanos, hablando de promesas, entre comillas, que ellos piensan que Dios las hizo. Y entonces muchos piensan que la prosperidad es una promesa que Dios nos hizo. Y casi todos lo enfocan en eso. Que Dios prometió, hermanos, que nosotros íbamos a tener de todo. Que Dios prometió que no nos iba a pasar nada malo. Cuando yo veo la Biblia digo, pero qué extraño, porque a Pablo lo azotaron muchas veces, lo apedrearon, porque a Esteban lo mataron a pedradas, porque a nuestro mismo Señor, hermano, lo persiguieron y lo crucificaron. Y la historia, hermanos, habla de otra realidad. ¿Sería que les pasó eso porque eran malos? Hoy, hermanos, las promesas son hermanos, promesas, hablan de promesas de que nada triste o doloroso nos tenga que pasar. Que el Señor, hermanos, lo que vino fue a darnos prosperidad hasta que se nos salga, hermanos, por todas partes. Y cuando yo voy a la Escritura, yo no me encuentro esas promesas de Dios, hermano. Sí, pastor, pero Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y ustedes piensan que cuando dice que nos vino a dar vida y vida en abundancia, pensamos que está hablando de cosas materiales. Pues no está hablando de eso. Cualquier persona que estudie la Escritura se dará cuenta que ahí no está hablando de eso. Entonces, ¿qué otras promesas? Ni siquiera la promesa de la sanidad divina, hermanos. Ni siquiera esa. Porque yo conozco, y todos ustedes, hermanos, saben que ahora en esta pandemia, y seguramente en las pandemias pasadas, hermanos, ¿cuántos cristianos murieron? Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que ellos, hermanos, que Dios no tenía nada con ellos, que no eran. Yo no me atrevería, porque hasta el día de hoy, pues no sé si algún familiar cercano mío falleció, pero hermano, yo sí sé, yo sí conocí amigos míos, pastores y otros que fallecieron a raíz de la pandemia. Y yo no diría algo así. ¿Qué quiere entonces, hermanos? Para que nosotros sepamos o para que entendamos de qué promesas habla, vamos a tener que ver las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios realmente prometió? Y que esas promesas que Dios ha hecho solamente se van a comenzar a experimentar en Cristo. Por toda la Biblia, lo que Dios siempre hermanos, ha prometido, ha profetizado, prometió un cordero que vendría a este mundo, prometió un salvador, prometió, hermanos, darle vida al caído, etcétera. Pero todo eso solamente si estamos en Cristo el Señor se puede experimentar. En el capítulo, bueno, volvamos a leer el verso. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios quiere que usted, hermano, sea el hombre o la mujer que experimente esto para la gloria de Él. ¿Y qué es lo que Dios estaba prometiendo, hermanos?
Vamos a ver la escritura. En el libro de San Juan, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Abramos San Juan, capítulo 14. Yo estoy hablando de la obra interna de Cristo, de lo que Él ha venido a hacer en tu corazón. San Juan, capítulo 14, versículo 1. San Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad que nosotros todos hemos recitado ese versículo mal? Todos lo hemos leído así, hermano, o por lo menos lo hablamos así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. ¿Verdad que así lo ha dicho usted? ¿Así lo hemos dicho? Nadie va al Padre. Pero así no dice, ¿verdad? Sino que dice: nadie viene. ¿Pero por qué estoy leyendo esto, hermanos? Porque Cristo prometió venir a nuestro corazón, hermanos, para llevarnos al Padre, para que usted y yo podamos, hermanos, ir al Padre. Sé que, hermanos, es complicado cuando yo les digo que Jesús nunca habló de llevarnos al cielo, aunque nosotros lo hayamos dicho muchas veces. Jesús habló de llevarnos al Padre, de que íbamos a ir al Padre y de que íbamos a entrar al Padre, dice en Efesios capítulo 3. Pero, hermanos, hay una promesa acá en este pasaje que hemos leído y que solo la experimentarán las personas que están en Cristo. Es que les estoy hablando de promesas, hermanos, de las promesas que tenemos nosotros de Dios en las Escrituras. Aquí mismo, hermanos, en este mismo capítulo, pero en el versículo 18, en el capítulo 14 y en el versículo 18, Jesús dice: no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. Ese siempre fue el deseo de Dios, de venir al hombre, de venir a morar al hombre. Tal vez muchos pensarán que yo no creo, hermanos, en una venida futura de Dios. Es que a mí me parece, hermanos, que nosotros no deberíamos de hablar de algo sin que hayamos experimentado primero algo. Si Él va a venir, pero usted no está experimentando esta venida de ahora, que usted todo el tiempo la está diciendo. Es que usted no cree en la venida futura, no cree en el rapto, no cree. Eso no es cierto, hermanos. No deberían de decir eso. Nada más que yo no hablo de eso, porque ese no es el énfasis de Dios. Seguro mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Tardan en comenzar a ver eventos, hermanos, en el mundo, como lo que está sucediendo allá, hermanos, en Europa. Y que ciertamente hay un peligro, hermanos, de que estalle una tercera guerra mundial, pero ya están relacionando eso con el fin del mundo. Salen unos cuantos de esos que les gusta, hermanos, andar profetizando, esperando. Profetizan cuando ven cosas, hablan, hermanos, de cosas que van a suceder cuando comienzan a ver eventos de esta clase.
De seguro que en la Primera Guerra Mundial, hermano, los fanáticos de aquel tiempo comenzaron a hablar. De seguro que en la Segunda Guerra Mundial también. Y ahora si hubiera, que todavía no la ha habido, ojalá que no la haya, hermano. Yo oro al Señor, hermano, para que no haya una guerra más grande. Ya han habido muchos muertos ahí. Y yo no sé si usted tiene miedo, hermano. Yo no sé si usted tendrá temor y tendrá miedo. Pero ¿por qué se va a preocupar? No se turbe vuestro corazón, dice aquí el Señor. ¿No lo leyó, verdad? ¿O lo quiere volver a ver? Me vuelven a poner el capítulo 14, versículo 1 de San Juan. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, no tengan miedo, hermanos. El Señor dice que no tengamos miedo, pero el resultado de no tener miedo, de no estar turbado, tiene que ver con la venida de Cristo hoy a nuestro corazón, hermano. Tienes que comenzar a creer eso. Yo no entiendo a veces cómo es que decimos: Cristo vino a mi corazón. Por ejemplo, yo siempre estoy diciendo: hace 40 años Cristo vino a mi corazón. Me parece que fue ayer. 40 años, wow, qué montón, pero me parece que fue ayer. Tenía 24 años de edad, tengo 64 hoy. Hace 40 años Cristo vino a mi corazón y no se ha ido. ¿Cuántos años hace que vino al tuyo? ¿Cuántos años hace que vino al tuyo, Pedro? ¿Cuántos hace, Ronnie? Liliana, ¿cuántos años hace que vino al tuyo? ¿Cuántos hace que vino al corazón tuyo, Efraín? ¿Cuántos? Hermana Nidia, ¿cuántos? ¿Cuántos años? Y siempre estamos diciendo eso. Entonces, ¿por qué nos vamos, hermanos, a sentir mal que estemos hablando de esta venida interna? Que es la que el Señor, hermano, en la palabra, en la escritura, lo vemos a Él profetizando y hablando, hermanos, de esta venida que usted tiene hoy. ¿Por qué, hermano? Ciertamente hay pasajes que nos hablan de la venida a morir en la cruz, como Isaías 53, pero hay un montón también, hermanos, que nos habla de esta. Tal vez cuando yo digo que la segunda venida, tal vez es ahí donde muchas personas, hermanos, me juzgan y me critican porque están esperando una segunda venida externa, y la Biblia nos habla de una segunda venida interna, espiritual, hermano. Es espiritual. A nuestro corazón. Si Cristo no está en tu corazón, usted no es un hijo de Dios. Por eso, hermano, confiéselo y reconózcalo como Señor. La labor más importante de cualquier ministro, cualquier predicador, maestro, si ustedes, hermanos, se constituyen en maestros, porque muchos de ustedes se constituyen en maestros y comienzan, hermanos, a hablar por ahí en el Facebook, a hablar por allá en el otro lado y a dar, hermanos, a hablar de Dios. Eso es que usted se está constituyendo en un maestro, en una maestra. Hermano, el verdadero maestro o maestra del reino de Dios son aquellos que les enseñan a las personas a volver sus ojos, su corazón y su mente a Cristo que está en su corazón. Para que cada uno, hermano, sea enseñado, guiado y transformado por la presencia del Señor en tu corazón. Que nos volvamos hacia nosotros, hacia adentro. Que nos volvamos, hermanos, a Cristo. Cristo no está afuera. Cristo está adentro, iglesia querida. Cristo mora en usted. Y eso, hermano, esas son las promesas, las profecías. También son promesas que Dios hizo. Y que todas, la mayoría, hermanos, muchas de ellas estaban enfocados en esta venida de Cristo a tu interior, a usted, para hacer la obra interna que usted y yo necesitamos hacer. Y la obra interna es que llegue el momento, el punto en que usted no pueda pecar. No se trata de estar cayendo, hermano. No es un Dios que está, hermano, listo para, te cae, venga, te levanto, te cae, venga, tranquilo, te levanto. No,
No, hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. Enseña algo más glorioso y más extraordinario, que es levantarte de la caída para que nunca más vuelvas a caer. Eso sí es gloria, eso sí es extraordinario. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos echa zancadillas. Más o menos quiere decir ahí en el libro de Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. No se puede correr la carrera con el peso del pecado. No se puede correr la carrera, hermano, maniado por el pecado, enredado por el pecado. No se puede correr. ¿Cuántos de ustedes han visto en los estadios a la gente corriendo, hermanos? Casi corren desnudos ya, hermanos. Porque la mejor manera de poder correr una carrera bien corrida es con lo más ligero que se pueda poner la persona, hermanos. Por lo menos yo no sería muy buen corredor, hermano, porque yo me tendría que despojar de la panza que tengo. Porque no podría correr mucho así. Ni así, imagínense Gerardo Marín corriendo, hermanos, en una pista, vestido con el traje entero, con zapatillas, hermanos, que resbalan y que tienen suela de cuero. Y con esta panza, hermanos, no se puede. Tampoco puede una persona correr la carrera eterna de la vida si tiene pecado en su vida. Si ese pecado lo está haciendo caer y caer. Yo nunca le voy a predicar a usted, hermano. Yo no le voy a hablar. Yo creo que Dios sí lo perdona, hermano, y lo va a ayudar. Pero yo no le voy a predicar nunca que puedes caer y que Dios te va a levantar y que caigas y que Dios te levanta. Mejor te voy a predicar, hermano, y te voy a decir que Cristo ha venido a tu corazón para quitar tu pecado, para limpiarte de tu pecado, para hacerte libre de tu pecado. ¿Qué fue lo que enseñamos la semana pasada? De que amemos la venida del Señor a nuestro corazón. ¿Acaso no hemos entendido, hermano, que por el pecado los matrimonios se han desbaratado, las familias se han destruido? ¿Acaso no hemos entendido que por el pecado, hermano, es que tenemos esa guerra allá en el Oriente, allá en Europa? ¿De dónde vienen las guerras? Dijo Santiago. ¿Acaso no son de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Esas pasiones son el pecado. Y se destruyó el matrimonio, se destruyó la familia. Unos en el cementerio, otros en el hospital. Madres llorando el asesinato de sus hijos. Hijos huérfanos, mujeres viudas. Y vamos a seguir hablando, hermanos, de que no importa que caiga. Cuando Cristo no vino, hermano, para estarnos levantando de nuestras caídas. Vino a levantarnos de la caída, iglesia. Jesús dijo que ¿qué ganará el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Tampoco, hermano querido, la promesa de Dios es que nos hagamos riquísimos y que ganemos este mundo. Porque, hermano, Jesús dijo, si gana todo el mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa dará? No podemos presentar ante el Señor, hermano, con un furgón lleno de diamantes y decirle: Señor, te doy todo esto y me dejas entrar. El Señor dice: no, aquí solo entran los que están vestidos de boda. ¿Se acuerdan de la parábola de la fiesta de bodas del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo? Se hizo una fiesta de bodas y luego el padre entró para ver a los invitados y había alguien en esa fiesta que no estaba vestido de boda. Y lo llamó y le dice: ven acá, ¿cómo hiciste para entrar acá sin estar vestido? ¿Saben cuál es el vestido, hermanos? Cristo. Cristo es el vestido de bodas. Si usted y yo no estamos vestidos de Cristo, no podemos, hermanos, entrar. Ven acá, ¿cómo hiciste para entrar sin estar vestido? Y el hombre se enmudeció. Entonces llamó a la seguridad, estoy parafraseando.
Estoy usando la versión Gerardo Marín. Entonces llamó a la seguridad y le dijo: hey, vengan acá, esa seguridad son ángeles. Y le dije: vengan acá, por favor. Ven a ese, necesito que me lo saquen de acá, porque él no está vestido de bodas. ¿Y qué hacemos con él? Tírenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie, hermano, si alguien no está en Cristo, si no entramos a Cristo, el hombre va a quedar en las tinieblas de afuera. Si no entramos al Padre, hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. Si usted y yo no entramos al Padre, hermano, vamos a estar en las tinieblas de afuera. Pero no se puede entrar al Padre si no estamos vestidos de Cristo. Y esto es serio. Para eso el Señor proveyó el Cordero en la cruz. Pero que ahora ese Cordero que fue inmolado fuera de nosotros ha venido a morar dentro de nosotros para que nosotros lo comamos, para que nosotros nos llenemos de Él, para que nuestra comunión íntima sea con Él, para que nuestra relación sea con Él, o comunión sea con Él. Ok, vamos entonces a ver promesas, hermanos. Vamos a ver la primera promesa. Está en el libro del Génesis, capítulo 3, y que esta promesa se hace real. Es sí y amén en Cristo. Cuando estamos en Cristo, esta promesa se hará real. Es profecía, pero a la vez es promesa. Una promesa, hermanos, o una profecía que se ha cumplido en generaciones pasadas. Toda la gente que ha muerto para atrás, muchos la experimentaron y otros no la experimentaron. No nos toca, hermanos, hablar de lo pasado. Pasado está. Ya no podemos hacer nada porque todos ellos tuvieron la oportunidad de experimentar esta promesa. La única condición es estar en Cristo. Esa es estar en Cristo. Pero para estar en Cristo se tiene que ser una nueva criatura. Se tiene que ser perdonado y lavado y limpiado de sus pecados. El capítulo 3 de Génesis, versículo 14. Oiga lo que dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es una conversación que está teniendo Dios con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No era que había una pitón, hermanos. Porque tal vez han visto los cuadros que pintan, ¿verdad? Y entonces ven a una serpiente enrollada ahí en un árbol. Ni era una serpiente así de esa clase, ni tampoco era una manzana lo que le estaba la serpiente ofreciendo a Eva. Sáquense en esa fábula de su mente, hermanos. Esa serpiente con la cual está hablando Dios era el diablo, el demonio, Satanás. La serpiente, por eso en el libro de Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y en el versículo 15, hermanos, viene la promesa de Dios. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de la mujer. Y entonces dice que la simiente de la mujer, que es Cristo, diga conmigo, la simiente es Cristo. La simiente santa se llama Cristo.
Y entonces le dice: la simiente de la mujer, que es Cristo, te va a herir en la cabeza. O sea, te va a matar, te va a destruir, te va a exterminar. Y le dice a la serpiente: y tú herirás a Cristo, a Jesús, en el calcañar. Ustedes saben, hermanos, esta herida a Jesús sucedió en la cruz, pero no lo mató. Usted y yo somos testigos de que Él resucitó. Aleluya. Él resucitó. Pero, hermano, la promesa que le hicieron a la serpiente, al diablo, no se cumplió en la cruz. O sea, Cristo no lo mató estando en la cruz. Es verdad que Cristo lo avergonzó públicamente en la cruz. Es verdad que Jesús lo venció, hermanos, allá en la tentación en el desierto. Todos ustedes saben, ¿verdad?, que Él fue 40 días y 40 noches al desierto, y que en el desierto Él fue tentado por el diablo, pero que Jesús no cayó en la tentación. Si saben eso, ¿verdad, hermanos? Entonces ahí Él lo venció, Él. Pero fue la victoria de Él. Luego en la cruz lo avergüenza públicamente, como dice el libro de Colosenses. Pero tampoco le dio el golpe de muerte. Tampoco ahí lo hirió de muerte. Entonces, hermanos, ¿dónde sucede eso? Es una promesa, es una profecía de Dios, pero es una promesa también. Entonces, esa muerte de este enemigo, de esta serpiente, tiene que suceder en el hombre. Y esto es, hermano, de lo que el Señor está hablando acá, es de la obra interna de Cristo. ¿A qué vino el Señor a nuestro corazón? Él vino a destruir las obras del diablo en nuestro corazón. Vino a destruir la simiente mala, la simiente de pecado, a herirla en nosotros. Eso lo enseñaban los apóstoles, especialmente lo enseñó el apóstol Pablo. Capítulo 16, versículo 20 del libro de Isaías, perdón, de Romanos. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 16. Versículo 20. Esta carta de Romanos, creo yo, no tengo el dato preciso en este momento, pero se ha de haber escrito por ahí de 60 años después del nacimiento de Cristo. Unos 30 y resto de años después de la resurrección, unos 33 años después de la resurrección, se escribió esta carta. Pablo está mandándoles esta carta a la iglesia de los romanos. Y el apóstol Pablo, en el versículo 20, capítulo 16, versículo 20, ve lo que les dice a ellos. Les dice: el Señor, verso 20 dice: y el Dios de paz. Hermanos, un montón de manuscritos antiguos, de donde se ha traducido la Biblia a nuestro español, un montón, no uno ni dos, sino varios de esos manuscritos antiguos, no dice Dios, sino que dice Cristo. Dice: y Jesucristo, el Dios de paz, le dice, aplastará en breve bajo vuestras plantas. ¿A quién? ¿A quién? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde lo va a aplastar? Bajo nuestros pies.
Estaremos pensando, hermanos, naturalmente, y usted dice, bajo mis pies, yo he visto a muchos hermanos diciendo, hermano, pisotelo, májelo, pisotelo. No está hablando de estos pies, hermanos. Esto es el cumplimiento de Génesis. Y cuando usted está en Cristo y Cristo está en ti, entonces va a suceder esto. O sea que esto sucede dentro del hombre. Dentro de la persona. Él aplastará en breve, se lo estaba diciendo a esta generación de este momento. Si Pablo no los hubiera escrito a nosotros, nos diría lo mismo. Y bueno, realmente nos está diciendo a nosotros también que Él va a aplastar en breve bajo las plantas de tus pies. Entonces, hermanos, no son las plantas naturales del hombre, sino que dentro de nosotros, hermanos queridos, hay un hombre, hermano, que el Señor levantó y que el Señor ha venido a fortalecer y ayudar a ese hombre. Se le llama el nuevo hombre, la nueva creación, el alma, etcétera. Esa es la que va a aplastar, o bajo las plantas de ese, Él va a aplastar a Satanás. Y se cumplirá entonces la promesa. Todos aquellos que estamos en Cristo, en breve el Señor aplastará a Satanás bajo nuestras plantas. Las plantas del nuevo hombre, las plantas del que nació de nuevo, las plantas del que resucitó de entre los muertos. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, Jesús dijo, viene la hora y ya llegó. Dice ahí en el capítulo 5 de San Juan, dice, viene la hora y ya llegó en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren resucitarán. No se refiere a los del cementerio, se refiere al que murió en el Edén. Porque en el Edén hubo una muerte. ¿Se acuerdan? El día que comieres de este árbol, ciertamente morirás, ¿verdad, hermana Nidia? Usted que lee la Biblia. Y todos los que leen la Biblia han leído eso, ¿verdad? El día que comieres de este árbol morirás. Y el día que Adán y Eva comieron, ¿y qué fue lo que comieron? Una manzana. No, ellos no comieron una manzana, ellos comieron el pecado. A ellos entró el enemigo, a ellos entró el pecado. Ellos cambiaron a Dios, ellos traicionaron a Dios, ellos le dieron la vuelta a Dios. Y ese día murieron. Siguieron caminando, hermano. Hoy la gente, hermano, que no han reconocido a Jesucristo como su Señor, hermanos, son como autómatas. Caminan pero están muertos. El hombre interior no vive, está muerto. Pero usted, hermano, gracias a Dios, hemos creído que Él ha venido a nuestro corazón. Un día usted oyó la voz del Señor, usted le abrió la puerta, usted lo reconoció como Señor y usted resucitó. Y bajo las plantas de ese que resucitó, Él aplasta en breve al diablo. Esa es la obra interna. En breve no tiene que ver con el pasado. No estaba hablando de algo del pasado, ni estaba diciéndoles a los romanos que iba a ser 2000 años después. En breve era que pronto eso iba a comenzar a suceder en ellos. Iban a comenzar a ver al causante de la muerte muriendo por el poder del resucitado, por el poder del que venció la muerte y se levantó de los muertos, y que ahora, aleluya, ha venido a morar a cada uno de nosotros en nuestro corazón para deshacer las obras del diablo. El poder de las tinieblas. Si están en Cristo, esa promesa es sí y es amén. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces, hermano querido, usted, hermano, está próximo a experimentar
Ya no está Pablo para decírselo, pero yo se lo voy a decir. Hermano, en breve usted comenzará a ver la gloria de Dios en ti. Vas a comenzar a ver el pecado destruido y usted sabrá por experiencia propia que se puede vivir sin pecar. Porque el que lo venció en el desierto, el que lo avergonzó en el Calvario, hoy lo destruye para siempre en cada uno de nosotros. Ya lo ha hecho en el pasado con otros, ya lo venció en muchos otros, ya lo mató, ya lo hirió. Hermano, hoy a la generación del 2022 le toca experimentar la gloriosa victoria de Cristo en su corazón. Cristo vive, aleluya. Cristo es el Señor. Cristo tiene poder. Él es mayor que todo. Él es más grande que todo. Él tiene el poder por sobre todo. Toda la potestad le ha sido dada a Él, aleluya. Y como diría un buen predicador pentecostal, y a su nombre, amén. Vamos a ver otra promesa. Vamos al libro de Isaías capítulo 32. Es que estoy hablando, saqué unas cuantas, unas poquitas, no son muchas, pero hay muchas más. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Ya vimos la primera, la de Génesis. También las parábolas que vamos a la próxima semana, espero poder hablar de las parábolas. También las parábolas, hermanos, eran proyecciones para hoy, proyecciones para después de la resurrección. Era el Señor, hermano, hablando en tipo y en sombra de lo que Él haría dentro de cada persona, de la obra interna que yo estoy predicando. Cada parábola de lo que nos hablaba, de lo que Jesús quería que se entendiera de esas parábolas, lo que Él estaba, hermanos, conteniendo en esas parábolas, de lo que Él estaba hablando en cada parábola, era lo que iba a suceder hoy en cada uno de nosotros o después de la resurrección, en la venida de Cristo que tenemos hoy presente en nosotros. Porque Cristo está presente en usted, hermano, y Cristo está presente en mí. Yo no lo voy a buscar a Él a ningún lugar. Yo no lo voy a ir a buscar a Él, hermanos, al templo, aunque me congrego. Precisamente la señal de que una persona realmente Cristo está reinando en su corazón es que es obediente. Y por eso nos congregamos, porque yo escucho la voz del Señor en mi corazón y lo obedezco. Isaías capítulo 32. Vamos a ver qué dice Isaías 32. 800 años aproximadamente antes de que Cristo resucitara de los muertos. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Entonces podemos hablar de la muerte en la cruz, de todo el sufrimiento de Él en la cruz. Pero si ese sufrimiento no remata, por decirlo de alguna manera, con la resurrección, de nada hubiera servido que Él hubiese muerto en la cruz. El sello de su victoria es la resurrección. Por eso, hermanos, cuando la iglesia comienza a creer que Jesucristo es el Señor que resucitó de los muertos, es cuando la iglesia comienza a experimentar salvación en su corazón. O sea, comienza a experimentar la obra interna, la obra que Él ha venido a hacer dentro de nosotros. Este capítulo 32, Isaías 32, versículo 15, dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Vaya lenguaje, pero de lo que está hablando, hermanos, es de la venida de Cristo a nuestro corazón.
Si quieren hablar, llamarle la venida del Espíritu Santo, no hay problema. Porque el Espíritu y el Señor son el mismo. El desierto, hermano, no está hablando de una tierra literal. Es una metáfora o es una parábola. Es una comparación. A eso le llamamos sombras o tipos también. No es que va a florecer el desierto de Atacama o el desierto del Sahara o el desierto del Negev allá en Israel. Cualquiera que vaya a Israel va a ver que el desierto externo, ya ahí se cosechan bananos, manzanas, naranjas. Pero no está hablando de ese desierto. Esta profecía no se cumple con eso. Esta profecía porque es una promesa, se cumple en todos aquellos que estamos en Cristo. Cuando la Biblia habla de desierto, habla de algo que se murió. ¿Qué es un desierto? Un lugar que se murió, un lugar donde dejó de haber vida. Ya no hay nada verde ahí, no hay agua, no hay nada verde, aquello está muerto. Eso fue lo que le pasó al hombre. Pero hermanos, con la venida de Cristo a nuestro corazón, entonces comenzarán a brotar ríos de agua viva de este interior. Ya no será un desierto. Fuentes de agua viva saltarán, hermano. Está hablando de la obra interna del Señor. Y se experimenta. Es una promesa que es sí, amén, en Cristo. Y eso nos está hablando, hermanos, 2800 años hace de esta escritura. De lo que el Señor está hablando acá, hermano, es profecía y promesa. Y que usted y yo en este tiempo la experimentamos. Por el aparecer glorioso de Cristo en nuestro corazón, por la venida gloriosa de Cristo en nuestro corazón. Ya Él no mora en templos hechos de manos de hombres. Ya Él no mora en edificios de cemento, de zinc, hermano, de arena y de bloc. No, Él hoy mora en los corazones de los hombres. El templo de Él es la iglesia. Él mora ahí y ahí, hermano, va a dar vida. La obra interna que estoy predicando tiene que ver con vida, con un desierto que florece, con una sequedad que termina, con una muerte que se acaba, y que cuando estamos en Cristo, esta promesa, esta profecía y promesa se hace realidad, y usted y yo decimos amén. Diga amén. Algo está pasando en nosotros. Algo está sucediendo en el hombre que ha reconocido a Cristo como Señor. Vamos a ver otra más. Jeremías 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice así: he aquí que vienen días, que por cierto ya llegaron. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un ¿qué? Que fue él para Israel un marido, un esposo. Porque los pactos de lo que nos hablan es de una relación, o nos hablan a nosotros de un matrimonio. Y entonces, hermanos, dice que él fue para ellos como un esposo, como un marido, pero ellos invalidaron esa relación o ese pacto, porque ellos le fueron infieles a Dios. Dios nunca abandonó a Israel. Israel lo abandonó a Dios. Dios dijo en alguna ocasión:
dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Entonces, el Señor hace un nuevo pacto. O sea, Él entra en un nuevo matrimonio. No fue que Él, hermano, por gusto se divorció de Israel. Israel lo dejó. Él lo esperó, lo llamó, lo esperó, lo llamó, le suplicó y no quiso. Imagínense, hermano, como una mujer que abandone a su marido y el marido se queda solito y dice: yo la voy a esperar, mi amor, regresa, te perdono, vuelve. Y ella le dice: no quiero. Y se fue con los primeros que le salieron. Pero Él entra en un nuevo pacto. Esta es la relación de nosotros, digo yo, hermano. Un nuevo pacto, un nuevo matrimonio. Y ese pacto, hermanos, es interno. Sucedió con esta venida de Cristo a nuestro corazón. Y entramos en pacto. La iglesia no es la novia de Cristo, hermanos. Nunca enseña así la Escritura a la iglesia como la novia. Cristo no tiene novia. Cristo tiene una esposa. Por eso es que dice en Efesios capítulo 5, verso 26 en adelante, que Él mismo se está preparando para Él una esposa. No una novia, una esposa santa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué es el pacto? La venida de Él a nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo más parecido al pacto es el matrimonio natural de un hombre y una mujer. Cuando el hombre se casa con una mujer, el pastor o el abogado lo declara marido y mujer. Hasta allí, hermanos, no se ha consumado. Todavía no son una sola carne. Pero cuando ellos van a la cámara nupcial y tienen lo que le llaman la luna de miel, ojalá que los jóvenes que están acá, hermano joven, usted no tiene por qué comerse la miel antes. No destruya algo tan hermoso como lo es el hacerse en una sola carne, en santidad y en obediencia. Cuando los novios tienen relaciones sexuales antes de casarse, a eso se le llama fornicación. Se hacen una sola carne en fornicación, en pecado. Pero cuando se casan y los declaran legalmente marido y mujer, y van a su primera noche de intimidad, entonces ahí se hacen una sola carne. Es hasta ahí, hasta ese momento. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hasta que no haya relación sexual después de que la mujer aceptó al hombre y el hombre a la mujer como su marido y como su esposo o su esposa. Viene la relación, la intimidad, y ahí se hicieron una sola carne. El nuevo pacto, dice la Biblia, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso el Señor no está en una relación de noviazgo. Él no podría defender a la que no es su esposa, ni heredarla, ni guardarla, ni protegerla, porque no es su esposa. Y entonces, hermanos queridos, es otra promesa que se hace real en Cristo.
Entramos en pacto con Dios, o sea, entramos en matrimonio. ¿Qué es el nuevo pacto? La unión de la iglesia con Cristo en matrimonio. Es reconocerlo a Él como Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hermano, realmente lo que quiere decir es, si confesares con tu boca a Jesucristo como tu marido, como tu esposo, y creyeres en tu corazón que Él es el vencedor que resucitó de los muertos, dice, comenzarás o serás salvo. El nuevo pacto, hermano, es el reconocimiento de Jesucristo como Señor. Lamentablemente tenemos una iglesia que no ve a Cristo como Señor. Coquetean con medio mundo. La iglesia anda, hermano, buscando dicha y placer en muchas otras cosas del mundo. Tenemos una iglesia que necesita, hermanos, emborracharse, y que necesita drogarse, y que necesita fornicar para sentirse bien, porque Cristo todavía no es su esposo, no es su Señor, aunque con la boca lo digan. Por eso dice la Biblia, hermanos, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman esposo y esposo y no hacen lo que yo mando? Es una promesa maravillosa, nuevo pacto. Y esa promesa solamente tiene cumplimiento en Cristo. Vamos a ver otro pasaje más. Malaquías capítulo 3. Voy a leer 3. O vamos a ver 3 promesas. Porque son promesas, aunque les llamemos profecía. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que él envía es Juan el Bautista. Dice, yo voy a enviar el mensajero delante de mí. Ahí está hablando de Juan el Bautista, hasta ahí. Ya llegamos, hermanos. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Punto y coma. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, no Juan el Bautista, el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo. ¿A cuál templo? Estará hablando acá, hermanos, simplemente del templo de Israel, aquel templo. Sí, él fue a ese templo, pero realmente no está hablando de ese templo, sino que está hablando de usted y de mí. Porque el templo de Dios somos nosotros. Diga, yo soy el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. La iglesia verdadera es el templo de Dios. Y Él ha venido súbitamente a su templo. Por eso es que hablamos de la venida de Cristo a nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces sí vino, ¿verdad? Entonces sí vino. ¿Está en su corazón, hermano, o lo está esperando? ¿Está en su corazón o lo está esperando? No tenga miedo. A mí me dice alguien, ¿está en su corazón o lo está esperando? No, yo lo tengo en mi corazón. Él está en mi corazón. Entonces no va a venir. Yo no sé, hermano, ¿por qué se preocupan de esa? Ame lo que tiene. Ame lo que está en tu corazón, iglesia. Cuando Él está hablando acá, hermano, cuando Dios, el Espíritu del Señor, está hablando de este acontecimiento, está hablando de la obra interna de esto que usted está experimentando hoy, o que va a experimentar como nunca lo había experimentado. Vea lo que dice. Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Nadie. Solo la iglesia. Solo el resucitado. Esa alma que Él resucita. Porque todo lo que hay adentro, ¿se acuerdan de aquella? No sé si es una parábola, no sé cómo llamarlo. Cuando dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio. ¿Se acuerdan? ¿La han leído? Está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, su palacio. Usted es el palacio. Yo soy el palacio. Dice, cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está todo. Dice, pero cuando viene otro más fuerte, ¿ven? ¿Lo pueden ver, hermanos, o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Dice que viene otro más fuerte. ¿Quién será ese otro más fuerte? ¿Quién será el hombre fuerte? ¿Y quién será el más fuerte? Cuando el hombre fuerte guarda su palacio, está todo en paz, tranquilo. No hay guerra, no hay un conflicto interno en el hombre. No hay una batalla, no hay una guerra dentro. No hay una lucha. Porque ese hombre, hermano, es un esclavo del diablo. Él hace lo que el hombre fuerte lo pone a hacer. Él es un esclavo, él está bajo el yugo de la esclavitud. Y muchas veces, aunque no quiera hacer algo, lo hace. Y muchas veces lo hace con placer. No sé si alguna vez, hermano, usted disfrutó el hacer algo malo. Están tomando licor, qué rico. Están fornicando y dicen cosas. Matan a otro con placer. Ellos sienten placer en pegarle 3 balazos, o 8 balazos, o 10 balazos. Disfrutan el apuñalar uno a otro. 15 puñaladas. Porque está bajo el poder del hombre fuerte. Siente placer en darle la vuelta a la esposa con otra, o en darle la vuelta al marido con otro. Porque están bajo el poder del hombre fuerte. Pero de repente viene a su templo el más fuerte. Vean lo que dice, hermanos. Vean lo que dice. Versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Oiga, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dice que cuando Él entra a su templo, se sentará y comenzará a limpiar y afinar el oro y la plata. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es el oro y quién es la plata? Usted, yo. Es la obra interna, lo que Cristo ha venido a hacer a su templo. Y entonces entra el más fuerte al templo, vence al hombre fuerte, lo ata y lo domina, lo echa afuera con todo lo que tenía, y se queda él, hermano, o espera él quedarse reinando ahí. Esa es la obra que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros, hermano. Él ha entrado a ti. Él quiere purificarte como el oro, limpiarte, hermano, como la plata, hacerte una nueva criatura, transformarte completamente. Esa es la obra interna. No está hablando acá de algo que pasó, aunque ya le pasó a muchos. Ya muchos experimentaron esto, muchos de los que se murieron experimentaron esta obra.
Pero no todos los que se murieron la experimentaron. Muchos de ellos están en el infierno, hermanos, perdidos para siempre. Porque no permitieron, hermano, la obra de Cristo en su corazón. Porque no dejaron que el Señor hiciera la obra. Hermano, cuidado, usted no deja que Dios haga la obra en ti. Tienes que permitirle al Señor a obrar en tu corazón y transformarte. Limpiarte, hermano. Por eso es que la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si ese no es tu cristianismo, no tienes cristianismo. Si eso no es lo que crees, tú no estás creyendo nada. Si hablamos de un Salvador que no te ha salvado, usted solamente tiene la noción de un Salvador. Y esta promesa, hermano, profecía y promesa, promesa y profecía, se cumple cuando estamos en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son sí. Aquí Él está prometiendo, aquí Él está hablando de algo, hermano, para el futuro. Repito, ya los que murieron antes de nosotros, muchos de ellos la experimentaron, hermano. Y usted y yo que estamos ahora vivos en este mundo, nos toca experimentarla. Yo no sé usted, pero yo me rindo ante el Señor para que Él me afine, para que Él quite el pecado de mí, para que se cumpla en mí su obra perfecta y completa. Jesús, el apóstol, perdón, este profeta que habla acá, dice, ese mensajero que envió delante era Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista apareció precisamente delante de Jesús, delante de Cristo. Y el mensaje de Juan el Bautista era este. Él decía: yo a ustedes los bautizo con agua, pero detrás de mí, dice, detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. ¿En qué? ¿En qué bautizará? Ven que aquí en Malaquías habla de fuego, y ven que aquí habla de jabón también, pero habla de fuego. Y entonces dice Juan el Bautista, el precursor de Jesús, de Cristo: yo los voy a bautizar a ustedes con agua, nada más. El agua no purifica nada internamente. La contaminación de ustedes es tan grande que solo el fuego la puede limpiar. Dice, pero el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Dice, su aventador está en su mano y Él limpiará la era. Aleluya. Nosotros hemos oído hablar del bautismo del Espíritu y nos hemos conformado con lenguas. Yo quiero decirles a ustedes que yo hablo en lenguas. Pero hermanos queridos, muchas personas piensan que hablar en lenguas es la señal y que ya eso es todo. Yo conozco personas, hermano, no es que todos los que han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego tendrán que hablar en lengua. Hay muchos que no hablan en lenguas. Conozco personas que hablan en lenguas, hermano, hablan en lenguas según ellos, pero las lenguas que hablan son malas, porque chismean y murmuran y critican y dicen, yo recibí el Espíritu Santo, y hablan del racatacataca, el del ramaseca y todo eso. Pero hermano, por su boca salen palabras muy feas. Usted ve lo que escriben en el Facebook, usted ve, hermano, de las cosas que hablan, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia del corazón escribe la mano. La señal de que una persona, hermano, ha experimentado el bautismo en Espíritu Santo y en fuego es que el Señor ha quemado lo malo en esa persona, lo ha purificado.
Ojalá que hablemos nuevas lenguas, pero lenguas de amor, lenguas de misericordia, lenguas de santidad, lenguas de pureza. Pero ¿cuántos hermanos de la iglesia, hermanos que dicen que ellos, uy sí, yo fui bautizado con el Espíritu, pero uno los oye contando chiles vulgares, chistes de doble sentido? Yo no me puedo imaginar a Cristo así, hermano. Yo no me puedo imaginar una persona llena de Cristo, del Espíritu Santo, hablando así, hermano, no. La obra del Espíritu del Señor es de fuego. Fuego que quema. Quema el pecado, quema las obras del diablo, quema al viejo hombre, quema a Satanás en el hombre, en un fuego que nunca se apagará. Para ellos. Pero para nosotros ese fuego es purificador, santificador. No se preocupe si no habla en lenguas raras. No se preocupe. Porque aunque no hable esas lenguas, usted puede hablar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje de amor. Es un lenguaje de santidad. Es alguien que habla de Cristo. Le habla a las personas del amor de Dios. Le habla a las personas de la obra de Cristo. Ese es un hombre, el hombre que ha sido bautizado en Espíritu Santo y en fuego, no le da la vuelta a la esposa, ni la esposa le da la vuelta al marido. Ese hombre no está cayendo a cada rato. Ese no cae 7 veces y 8 se levanta. No. Ese el pecado ya no lo gobierna. Ese es gobernado por Dios. Ese reina en vida. Ese no se acuesta con prostitutas. Ese no es un ladrón ni un asesino. Ese no es un mentiroso. Ese no es un chismoso. Ese no es un murmurador. Ese no está enojado con nadie. Ese no siente resentimientos hacia nadie. Ese no tiene depresiones ni ansiedades. Y si las tiene, él sabe, hermano, cuál es el remedio. Necesitamos, hermanos, ese bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Y esa promesa solo se experimenta en Cristo. Por eso la Biblia dice que los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero en algunos lo que están corriendo son ríos como el Tiribí. Todos ustedes han oído a muchos cristianos hablar. Trata mal a sus hijos, trata mal a su esposa, trata mal a su marido, trata mal a la suegra, trata mal al vecino. El hijo de tal para acá y el hijo de tal para allá, hermano, está en la boca de ellos. Tal vez usted no me va a creer, hermano, pero nunca en 40 años he usado la palabra hijo de tal. Ni siquiera me gusta usar la palabra maje. Me perdonan. La uso para ilustrar. Usted nunca me va a escuchar decirle maje a fulano o a sutano. Yo sé que muchos dicen, hermano, qué malo tiene eso. No, para ese que dice eso hay otras cosas que tampoco son malas. Porque obviamente no está experimentando la obra de Cristo en su corazón. Obviamente no está Cristo reinando en su vida. Es muy obvio. Necesitamos urgentemente, hermanos, eso que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Me lo ponen y terminamos. Si quiere se pone de pie para que vea que sí terminamos.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Necesitamos eso, iglesia querida. Necesitamos eso que dice ahí. Y circuncidará Jehová el corazón. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a fin de que vivas. ¿Qué es la circuncisión, hermanos? Es el mismo bautismo en Espíritu Santo y en fuego. No es solamente hablar en lengua. Recuerden, yo hablo en lenguas, muchas lenguas. Usted llega y me escucha en las mañanas orando en mi casa. Yo oro mucho en lenguas. Pero yo entiendo que hay unas lenguas diferentes. La circuncisión es el bautismo en el Espíritu Santo. La circuncisión es la separación, la muerte del yo. Es la separación del hombre de pecado de nosotros. Es donde se cumple el ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es la circuncisión, la muerte del yo, la muerte del viejo hombre, la muerte del pecado. El que Él aplastará en breve es la muerte de ese que va a ser aplastado bajo las plantas tuyas. Y ya no vas a andar bajo el poder de las tinieblas. Ya el diablo no te gobernará. Ya el diablo, hermano, cuando te tiente, usted será como Cristo. Vas a decir no. Porque usted está lleno de Él. Porque Él mora en plenitud en ti. Cuando Dios le dijo a Josué que circuncidara al pueblo, en el capítulo 5 del libro de Josué, una vez que los circuncida, Dios le dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. La circuncisión es el quitar el oprobio de Egipto. ¿Qué es el oprobio de Egipto? Egipto era desagradable a Dios, era repugnante a Dios. Porque estaban incircuncisos, porque no estaban circuncidados. Y cuando los circuncidó, Dios le dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de ustedes. Lo que hace que yo rechace a los egipcios, ya ustedes no lo tienen más. Hermanos queridos, mientras usted o yo no seamos circuncidados, mientras Dios no quite el oprobio de nosotros, lo que a Él le desagrada. ¿Qué es lo que le desagrada a Él? El viejo hombre en nosotros, la vieja naturaleza en nosotros. Esa tiene que ser extirpada, cortada, separada. Y esa es la circuncisión del corazón. Quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Quitará lo viejo y pondrá lo nuevo. No, hermano, me gustaría decirle que es instantáneo. Sucede paso a paso. ¿Qué le parece, hermano, si en esta mañana usted le pide a Dios: Señor, circuncídame? Tal vez no entiendes todo lo que es la circuncisión, pero si lo crees, si Él dice, hermano, que no se puede amar a Dios a menos que seamos circuncidados, y aunque usted no lo entienda, créalo. Y dígale: Señor, circuncídame, por favor. Circuncida mi corazón, Señor. Quita el viejo hombre de mí, mátalo, Señor. Destruye las obras del diablo en mí, desbarata el pecado en mí. Esa es la circuncisión, o lo que es lo mismo, el bautismo en Espíritu Santo y en fuego, o aquel lavador que se sienta a lavar y a limpiar el oro. Vamos.